Cuando escuché el golpe sordo de la puerta principal cerrándose tras él, algo en mi pecho se encogió. No fue tristeza, tampoco alivio. Fue ese extraño vacío que aparece cuando todo parece en orden, pero tú sabes que no lo está. Su maleta estaba junto a sus pies, sus manos ajustaban el reloj como siempre antes de irse. Me dio un beso en la mejilla, seco, rutinario, y dijo, vuelvo el viernes, si no hay cambios. Asentí sin mirarlo a los ojos, mientras él bajaba por las escaleras. Desde la ventana del segundo piso, vi cómo ayudaba al muchacho con su mochila del auto. Ese era el hijo de su viejo amigo, recién llegado a la ciudad para prácticas. 24 años, sonrisa fácil, mirada directa. Subió las escaleras detrás de mi esposo, y en ese instante, sin que yo pudiera explicarlo, supe que algo iba a romperse. No fue una certeza, fue una grieta diminuta que comenzó a crecer dentro de mí. Aún no lo sabía con claridad, pero fue ese momento el que lo cambió todo. Y antes de contarles cómo llegué hasta aquí, necesito que me digan algo en los comentarios. ¿Alguna vez sintieron esa certeza silenciosa de que algo iba a suceder, pero no sabían aún qué? ¿Desde qué ciudad nos están viendo ahora mismo? No hubo silencio real en la casa hasta pasados al menos 20 minutos de la partida de mi esposo. Antes todo eran voces, él indicando dónde estaban las llaves de repuesto, recordándome que el técnico vendría el jueves, pidiéndome que le mandara una foto de la factura del gas si me acordaba. Luego estaban los pasos por el pasillo, el abrir y cerrar de puertas, el motor del coche en marcha. Cuando finalmente todo terminó, solo quedó el leve zumbido del refrigerador en la cocina y mi propia respiración. El muchacho ya estaba instalado en la habitación de huéspedes. Yo no lo ayudé a desempacar. Fingí estar ocupada con un correo que en realidad ya había enviado la noche anterior. Escuchaba sus pasos, su tos leve, el sonido de la maleta al abrirse, y por alguna razón me sentía intrusa en mi propia casa. No era un desconocido, en teoría. Lo había visto una vez, en una reunión hace años. Apenas era un adolescente entonces. Ahora tenía una voz grave y calmada, y sus palabras eran pocas pero seguras. Durante la cena, cuando él me habló con naturalidad, llamándome por mi nombre de pila en lugar de algún título de cortesía, sentí un pequeño desconcierto. No me incomodó, pero sí me desubicó. Me observaba con atención. No con atrevimiento, sino con esa manera en que los jóvenes lo hacen cuando aún no han aprendido a disimular el interés. En algún punto de la conversación mencionó que estudiaba literatura. Fue mi carrera, también. Preguntó por mis autores favoritos, y respondí con una ligereza que ni yo reconocí. No recordaba la última vez que alguien me preguntó algo sin prisa. Después de cenar, lavé los platos con movimientos mecánicos, pero no podía sacarme de la cabeza esa escena breve, él contándome sobre su tesis mientras partía el pan con las manos. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había una honestidad en el que desarmaba. Terminé todo en silencio y subí a mi habitación. Esa noche no dormí bien. No era insomnio, era otra cosa. Me despertaba y volvía a dormirme a ratos, como si mi cuerpo estuviera esperando algo que no llegaba. A las 3 de la madrugada bajé a la cocina a tomar agua. La luz de la sala estaba encendida, tenue. Él estaba allí leyendo en el sofá. Me pidió disculpas por estar despierto. No puedo dormir en lugares nuevos, dijo. Me ofreció preparar té. Acepté porque rechazarlo me parecía innecesario. Mientras servía el agua me habló de su madre, de cómo ella odiaba que se alejara tanto de casa. Le dije que la entendía. No sé por qué lo dije si en realidad no tenía hijos, pero era cierto. La comprensión no siempre nace de la experiencia. A veces uno entiende cosas que nunca vivió. Él me miró entonces de una manera diferente. Fue apenas un segundo. Luego bajó la mirada y sirvió el té. Cuando subí a acostarme, ya eran casi las 4. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Me detuve frente al espejo del baño, me vi con la luz amarilla que siempre odié. Pero esa noche no me incomodó. Me toqué el rostro, el cuello, el hueso de la clavícula que sobresalía más de lo normal.
Pensé en mi edad, en los años exactos que me separaban de él, en las veces que me había dicho a mí misma que esa parte de mi vida ya había pasado. A la mañana siguiente me desperté temprano. Desayunamos en silencio, cada uno con su café. Él tenía el pelo mojado y aún llevaba una toalla al cuello. El vapor de la ducha aún flotaba en el aire del pasillo. Me dijo que saldría a caminar, conocer el barrio. Asentí. Vi su figura alejarse por la calle desde la ventana. Pensé que la casa se sentía más grande sin él adentro. Pero también más vacía. Volví al comedor, me senté en la misma silla de siempre, pero no abrí el libro que había dejado allí. Me limité a observar la taza de café, ya vacía. Había algo en ese primer día que me pesaba en la piel. Como si cada gesto, cada palabra, cada segundo, se quedara adherido a mí con una textura nueva. Y aunque nada había pasado aún, sentía que estaba atrapada en una conversación que recién comenzaba. Una que, aunque pudiera interrumpir, no sabía si quería detener. La mañana transcurrió en una extraña calma, como si el mundo se hubiera ralentizado un poco, solo en esta casa, solo entre estas paredes. Me ocupé de tareas pequeñas, deliberadamente escogidas para no pensar demasiado. Doblé manteles que no necesitaban ser doblados, cambié las flores marchitas por otras que tampoco durarían, pasé un paño por superficies ya limpias. Todo para evitar mirar el reloj, o escuchar si regresaba. No quería parecer que lo esperaba, aunque sí lo hacía. Y mucho. Cuando lo vi desde la ventana del comedor, caminando por la acera con una bolsa de pan en la mano, el corazón me dio un vuelco ridículo. Me sentí adolescente. Ridícula. Y sin embargo no aparté la vista. Caminaba sin apuro, observando a su alrededor como si todo fuera nuevo. Era nuevo para él. Me pregunté si él también me veía como algo nuevo, o si era solo mi imaginación alimentada por la soledad. Entró con su sonrisa habitual, la que no parecía fingida, y me saludó como si ya nos conociéramos de toda la vida. Me dijo que el barrio le gustaba, que era tranquilo, que había visto una librería que quería visitar. Le pregunté cuál y al describirla supe exactamente a cuál se refería. Era la misma a la que yo solía ir con mi esposo al comienzo de nuestra relación, cuando aún salíamos los domingos por la tarde a caminar sin destino. Le propuse acompañarlo otro día, sin pensar demasiado. Él aceptó con un asentimiento sereno, y yo volví a sentir que algo se movía dentro de mí. Durante el almuerzo hablamos poco. No por incomodidad, sino por costumbre. Yo no era una mujer de conversaciones largas, y él tampoco parecía necesitar llenar los vacíos con palabras. Se notaba que estaba acostumbrado a escuchar más que a hablar, y eso me provocaba una extraña sensación de descanso. No tener que explicarme era un lujo al que no estaba habituada. Después del café, él se ofreció a ayudarme con unas cajas en el cuarto de almacenamiento. Acepté. No porque necesitara ayuda realmente, sino porque la idea de compartir ese espacio cerrado, de nuevo, me parecía tentadora. Mientras bajábamos la caja más pesada del estante, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero sentí un impulso eléctrico subiendo por mi brazo. No lo miré. Fingí que no había pasado nada. Él tampoco dijo nada, pero el silencio posterior cambió de textura. Ya no era cómodo. Era denso. Cargado. Dejamos la caja en el suelo y por un instante nos quedamos inmóviles. Escuché su respiración y la mía. Entonces, como si el momento hubiera sido demasiado para ambos, él se giró hacia la puerta y la abrió, permitiendo que entrara la luz del pasillo. La tensión se disipó con la claridad. Volvimos a nuestras rutinas. Por la tarde salí al jardín. Necesitaba aire y también tiempo para pensar. Me senté en la banca junto al jazmín, observando cómo el viento movía las hojas sin dirección. Recordé una vez, años atrás, cuando mi esposo me sorprendió en este mismo lugar con una taza de té y una flor arrancada del seto. En ese entonces, los gestos sencillos bastaban. Hoy me costaba recordar cuándo fue la última vez que tuvimos un gesto así. No por falta de cariño, sino por falta de atención. Nos habíamos vuelto expertos en sobrevivir juntos, pero no en vivirnos.
Él salió también más tarde con un libro en la mano. Se sentó en el otro extremo de la banca sin pedir permiso. Me preguntó si podía leer en voz alta un párrafo que le había llamado la atención. Asentí. Su voz era clara, pausada, y las palabras flotaban en el aire con una delicadeza que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El pasaje hablaba de una mujer que, al despertar en una ciudad desconocida, se daba cuenta de que nadie la esperaba, y que por primera vez en años se sentía libre. No comentamos nada al respecto, pero ambos sabíamos que había algo más en ese momento que un simple pasaje literario. La tarde se volvió noche sin que lo notáramos. Nos despedimos con un intercambio breve de palabras. Él subió a su cuarto, yo al mío. Me preparé para dormir, pero no pude. Caminé por la casa descalza, tocando con los dedos las paredes, los marcos de fotos, los respaldos de las sillas. Todo tenía una textura distinta, como si cada objeto guardara una versión mía que ya no existía. Me detuve frente a la puerta cerrada del cuarto de huéspedes. No la abrí. No tenía razones para hacerlo. Pero permanecí ahí por más de un minuto en silencio, preguntándome por qué sentía tanto peso en el pecho. Volví a mi habitación. Me recosté. Cerré los ojos. Traté de recordar el rostro de mi esposo cuando era joven, la forma en que me miraba. Se me hizo borroso. En cambio, vi claramente la expresión del muchacho cuando hablaba de libros, la honestidad simple de su presencia. Me dormí tarde. Soñé con palabras, con frases sueltas, con cafés a medio terminar. Y al despertar, supe que algo ya había cambiado. No lo que éramos, sino lo que empezábamos a sentir en silencio. Desperté con la luz filtrándose entre las cortinas, tenue, casi líquida. El silencio era espeso, de esos que no invitan al descanso sino a la vigilancia. Me quedé unos minutos en la cama, sin moverme, escuchando los sonidos de la casa, el crujido del piso, el leve goteo del grifo de la cocina, y un zumbido lejano, tal vez la radio de algún vecino. Nada fuera de lo común, pero todo se sentía distinto. Como si la casa, de alguna manera, estuviera al tanto de mis pensamientos. Me levanté con lentitud. El suelo estaba frío bajo mis pies. Al abrir el armario, mis dedos rozaron una blusa que no usaba desde hacía años, una de esas prendas que uno guarda por razones emocionales más que prácticas. Me la probé sin intención de salir, solo para verme. Me observé en el espejo durante largo rato. No buscaba belleza sino presencia. Necesitaba confirmar que seguía siendo una persona visible, una mujer con cuerpo, con mirada, con historia. Bajé a la cocina. Él ya estaba allí, sentado a la mesa con un cuaderno abierto y una taza de café a medio terminar. Al verme, levantó la mirada y sonrió. No fue una sonrisa cargada de significado, ni siquiera de complicidad. Fue una de esas sonrisas sinceras que nacen sin esfuerzo, y que por eso mismo se sienten más profundas. Le devolví el gesto y me preparé mi propio café. Durante varios minutos compartimos el espacio en silencio, cada uno en sus pensamientos. Pero el silencio no era incómodo. Había algo en esa mañana que lo volvía casi necesario. Me preguntó si quería acompañarlo a la librería que había visto el día anterior. Acepté sin pensarlo demasiado. Él notó mi rapidez en responder y pareció sorprendido. No dije nada. Me limité a ir por mi bolso y las llaves. Caminamos juntos por las calles del barrio, él con paso relajado, observando todo a su alrededor, y yo con una tensión interna difícil de describir. No era ansiedad. Era otra cosa. Como si cada paso me acercara no solo al lugar de destino, sino a una versión de mí misma que había estado adormecida por años. La librería era pequeña, con estantes de madera envejecida y un olor a papel viejo que me devolvió directamente a mi juventud. Pasé los dedos por los lomos de los libros como quien acaricia recuerdos. Él se perdió entre las estanterías con la misma naturalidad con la que se movía en la casa. Yo lo observaba desde la distancia, no con deseo, sino con una mezcla de ternura y envidia. Tenía una manera de estar en el mundo que yo había olvidado. Tomé un libro al azar y me senté en una de las sillas del rincón.
Fingía leer, pero en realidad pensaba en mi esposo. En cómo él también solía acompañarme a estos lugares, aunque ya no lo hacía. No porque se hubiera convertido en una mala persona, sino porque la rutina nos había tragado poco a poco. Éramos dos buenos compañeros que compartían techo, horarios, cuentas, pero ya no tiempo. Me pregunté si él notaba esa distancia. Si alguna vez pensaba en lo que ya no hacíamos juntos. Él volvió con 2 libros en la mano y una sonrisa que parecía genuinamente feliz. Me mostró uno de ellos, una antología de cuentos. Este tiene una historia que me hizo pensar en usted, dijo. No supe cómo responder. Lo acepté con una leve inclinación de cabeza, como si ese simple gesto no tuviera peso alguno. Pero sí lo tenía. Al volver a casa, preparé el almuerzo. Cociné con más atención de la habitual, sin darme cuenta. Corté las verduras con cuidado, elegí las especias que normalmente ignoraba. Él puso la mesa sin que yo se lo pidiera. Fue un acto simple, casi doméstico, pero me conmovió. Porque hacía tiempo que nadie en casa se anticipaba a mis gestos. Comimos en el jardín. El sol de la tarde nos envolvía con su tibieza. Él me habló de su carrera, de sus dudas sobre el futuro, de su madre, de lo mucho que extrañaba la sensación de no tener que explicar nada todo el tiempo. Yo lo escuché con atención, no porque me interesara cada palabra, sino porque lo decía con sinceridad. No hablaba para impresionar, hablaba para ser escuchado. Y eso me recordó algo que creí olvidado, que el diálogo también podía ser una forma de caricia. Terminamos de almorzar y él me agradeció como si yo hubiera hecho algo extraordinario. Se ofreció a lavar los platos, pero me negué. No es necesario, le dije. Se fue a su habitación y yo quedé sola en la cocina, mirando el plato vacío frente a mí. Me sentía llena, pero no de comida. Más tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, recordé una conversación con una amiga de años atrás. Ella decía que los matrimonios no mueren por infidelidades, sino por silencios acumulados. Pensé que quizá yo había contribuido al silencio tanto como mi esposo. Quizá nos habíamos rendido sin saberlo. O quizás solo necesitábamos que algo o alguien rompiera la inercia. Casi al anochecer, pasé por el pasillo y vi la puerta de su habitación entreabierta. Escuché música baja, una melodía instrumental sin letra. Me detuve un instante. No entré. No dije nada. Pero ese breve momento frente a su puerta me hizo sentir al borde de algo. No supe de qué. Me acosté temprano. Leí un par de páginas del libro que me regaló, pero no podía concentrarme. Cerré los ojos y respiré hondo. No buscaba respuestas. Solo un poco de paz. Pero dentro de mí, algo comenzaba a agitarse con fuerza. Algo que llevaba años dormido y que, de repente, reclamaba atención. El día amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes bajas que parecían presionar el techo de la casa. No hacía frío, pero el aire tenía esa densidad que a veces precede a la lluvia. Me desperté temprano, más por costumbre que por necesidad, y pasé varios minutos mirando el techo como si esperara alguna señal que justificara levantarme. La noche había sido inquieta. Soñé con pasillos largos y puertas cerradas, con voces que no entendía y un reloj que marcaba siempre la misma hora. Me desperté con la sensación de haber estado corriendo sin llegar a ninguna parte. Bajé a la cocina descalza. Él no estaba, pero su taza usada seguía en el fregadero. El café aún estaba caliente en la cafetera, lo que significaba que no había salido hacía mucho. Preparé una rebanada de pan tostado y me la comí de pie, mirando por la ventana. La calle estaba vacía, solo el viento movía las hojas secas que se acumulaban en la acera. Pensé en salir, en caminar un poco, pero la idea de enfrentar el mundo exterior me pareció agotadora. Así que me quedé allí inmóvil, con la taza entre las manos, esperando algo que no sabía definir. Más tarde lo vi entrar por el portón con una bolsa de pan y un libro bajo el brazo. Alzó la mano para saludarme desde lejos y yo respondí con un gesto leve. Entró con la misma tranquilidad de siempre, como si llevara años haciendo ese camino. Me dijo que había encontrado una pequeña panadería al final de la calle,
que le recordaba a la de su barrio cuando era niño. Le agradecí el gesto, y colocó el pan sobre la mesa sin decir nada más. Lo vi ir a su habitación y cerrar la puerta. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo. Era como una pausa necesaria. A media mañana se cortó la electricidad. Un apagón general en el barrio, según el vecino que tocó el timbre para preguntar si también estábamos sin luz. No era la primera vez que ocurría, pero me tomó desprevenida. Sentí una incomodidad inmediata, como si la falta de ruido artificial revelara todo lo que normalmente permanecía oculto bajo capas de sonido constante. Las luces apagadas, el refrigerador en silencio, el tic-tac del reloj de pared más nítido que nunca. Él apareció poco después con una vela en la mano y una sonrisa torcida. Dijo algo sobre lo irónico que era quedarse sin energía en una casa tan organizada. Reí suavemente. No por lo gracioso del comentario, sino por lo inesperado del momento. Buscamos más velas juntos y sin darnos cuenta, terminamos encendiendo varias en la sala, como si estuviéramos preparando una especie de ritual silencioso. El ambiente se volvió cálido, casi íntimo. Las sombras en las paredes dibujaban formas extrañas y la luz oscilante de las velas hacía que los objetos cotidianos parecieran ajenos. Nos sentamos en el suelo, frente a la pequeña mesa del café. Él colocó su libro entre nosotros y comenzó a leer en voz baja. Su voz era pausada, sin dramatismo, como quien lee para sí mismo, no para impresionar. Yo lo escuchaba en silencio con la vista fija en la llama más cercana. Había algo hipnótico en esa escena, dos personas compartiendo un espacio sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Me sentí extrañamente segura. No feliz, no cómoda, pero sí protegida. Después de unos minutos, dejó de leer y guardó el libro. Se recostó contra el sofá, con las piernas estiradas y los ojos cerrados. Permanecí sentada sin moverme. El silencio entre nosotros era espeso, pero no pesaba. Más bien flotaba. Sentí el impulso de hablar, de decirle algo, cualquier cosa, solo para romper esa tensión que se había instalado de manera tan natural. Pero no lo hice. Me limité a observarlo. Su rostro relajado, la forma en que respiraba. Me pregunté qué pensaría él de todo esto. Si acaso también sentía que algo, aunque pequeño, estaba cambiando. En algún momento abrió los ojos y me miró. No hubo palabras. Solo una mirada larga, sostenida. No fue invasiva, ni atrevida. Fue una de esas miradas que uno lanza cuando quiere saber si el otro está viendo lo mismo que uno. No supe cómo reaccionar. Me levanté con lentitud, diciendo que iba a preparar algo de merienda. Él asintió sin insistir. En la cocina, las manos me temblaban un poco. No era miedo. Era una especie de vértigo. Como si hubiera estado caminando por un borde sin darme cuenta, y recién ahora me enfrentara a la altura. Preparé té y corté algo de pan. Puse todo en una bandeja y regresé a la sala, donde él seguía sentado en el suelo. Esta vez no bajé a su nivel. Me senté en el sofá, con la bandeja sobre las piernas. Comimos en silencio. Al caer la noche, la electricidad aún no había regresado. Nos repartimos las tareas prácticas, él buscó linternas, yo revisé las baterías. Conversamos sobre temas simples, casi banales, como se vivía antes sin tanto aparato, lo que más se extrañaba de la infancia. En un momento él dijo que lo que más le dolía de crecer era que uno dejaba de ser espontáneo. Que de pronto todo lo que uno hacía tenía que tener una justificación. No supe qué responder. Tal vez porque entendí demasiado bien a qué se refería. Nos despedimos temprano. Subí a mi habitación con una vela en la mano y cerré la puerta detrás de mí con suavidad. Me senté en la cama con la vela encendida a mi lado, y me quedé allí largo rato, escuchando la lluvia que empezaba a caer sobre el techo. No quería dormir. No aún. Afuera el mundo estaba mojado, oscuro, en pausa. Adentro algo seguía gestándose en el silencio. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero cada vez más real.
La lluvia persistía desde la madrugada, golpeando el techo con una cadencia constante, casi hipnótica. No era una tormenta violenta, sino una de esas lluvias largas, que se instalan sin pedir permiso y obligan a ralentizarlo todo. Me desperté con la casa en penumbra y el sonido del agua marcando el ritmo del día. No tenía prisa por levantarme. Permanecí en la cama, abrazando las sábanas, escuchando cómo el viento movía las ramas del jardín. Sentí una extraña mezcla de calma y anticipación. Como si algo se acercara y yo no pudiera, o no quisiera, detenerlo. Cuando finalmente bajé a la cocina, lo encontré allí, descalzo con una taza en la mano, mirando por la ventana. Vestía una camiseta gris y pantalones de algodón, y su cabello aún húmedo caía en desorden sobre la frente. Me saludó con naturalidad, como si compartir esa mañana nublada fuera parte de un acuerdo silencioso entre los dos. Preparé mi café sin decir mucho. Nos sentamos a la mesa, frente a frente con la lluvia como único fondo sonoro. La conversación fue ligera al principio. Hablamos del clima, de lo melancólicas que eran las ciudades bajo la lluvia, de cómo ese tipo de días parecía invitar al recogimiento. Él comentó que nunca había leído tanto como en los días lluviosos, que para él eran una especie de refugio temporal. Yo asentí. Entendía bien esa sensación de querer esconderse del mundo en las páginas de un libro. Después del desayuno, le propuse ordenar la estantería del pasillo. Era una tarea que llevaba meses posponiendo y que, de pronto, me pareció urgente. Aceptó con esa disposición serena que lo caracterizaba. Pasamos más de una hora sacando libros, desempolvando lomos olvidados, redescubriendo títulos que creía perdidos. En un momento sacó un ejemplar subrayado por mí años atrás. Lo hojeó y me leyó una frase en voz alta. No pude evitar sonreír. Me preguntó si todavía creía en esas palabras. No supe qué responder. Había tantas cosas en las que ya no sabía si creía. Seguimos trabajando en silencio, pero el silencio ya no era el mismo. Había una tensión distinta, sutil pero constante. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar un libro, cada vez que nuestras miradas se cruzaban por más de un segundo, algo se encendía. No era deseo, al menos no como yo lo conocía. Era una especie de electricidad emocional. Como si estuviéramos construyendo sin querer, un lenguaje compartido que solo nosotros entendíamos. A media tarde la lluvia cedió un poco. El cielo seguía gris, pero el agua disminuyó su fuerza. Aprovechamos el momento para salir al jardín. Yo quería revisar las macetas, él simplemente quería respirar aire fresco. Caminamos entre los charcos, él con las manos en los bolsillos, yo con los zapatos empapados. Hablamos poco. De vez en cuando él se agachaba para tocar una hoja caída o para liberar el agua estancada en una maceta. Me sorprendía su atención al detalle, su manera de moverse con cuidado, como si todo le mereciera respeto. De regreso en casa, colgué mi abrigo mojado junto al suyo. Era un gesto simple, pero al ver nuestras prendas juntas, lado a lado, algo se me agitó en el pecho. No era culpa, todavía no. Era una especie de vértigo. Como si me estuviera inclinando hacia un borde que hasta hace poco no sabía que existía. En la cocina preparé una infusión. Él se ofreció a ayudar, pero esta vez le pedí que se sentara. Quería moverme sola, concentrarme en los gestos, en el calor del agua, en el aroma de las hierbas. Era una forma de calmarme, de pensar sin parecer que pensaba. Cuando serví las tazas me senté a su lado en la mesa redonda. La luz era tenue, la tarde comenzaba a deslizarse hacia la noche. La conversación se volvió más personal. Él me preguntó si alguna vez había querido hacer algo distinto con mi vida. Le dije que sí, muchas veces. Que había soñado con enseñar en otras ciudades, con viajar más, con escribir un libro que nunca empecé. Él escuchaba sin juzgar, sin interrumpir. Me dijo que admiraba la forma en que hablaba, con calma, pero con claridad. Yo no estaba acostumbrada a que alguien me escuchara así. Me sentí expuesta, pero no incómoda. Como si al contarle partes de mí que tenía guardadas, también estuviera reconociéndome a mí misma. Se hizo una pausa. Larga.
No había nada más que decir, pero tampoco necesidad de llenar el vacío. Entonces, con naturalidad, sin palabras previas, nos acercamos. No fue un movimiento brusco ni un impulso arrebatado. Fue una decisión compartida, silenciosa, inevitable. Nos besamos. Después, no dijimos nada. Él se levantó y fue hacia la sala. Yo recogí las tazas vacías y las llevé al fregadero. Lavé cada una con cuidado, sintiendo como el agua caliente me devolvía una especie de equilibrio. Me quedé allí sola, mirando por la ventana mientras la lluvia retomaba su ritmo. No sabía qué había cambiado exactamente, pero algo había ocurrido. Algo que ya no se podía deshacer. Esa noche no dormí. No porque estuviera atormentada por la culpa, sino porque no lograba dejar de pensar. Pensé en mi esposo, en su rutina meticulosa, en la forma en que nuestras vidas se habían acomodado una junto a la otra sin tocarse del todo. Pensé en lo que significaba ese beso, en por qué no me arrepentía, al menos no todavía. Pensé en cómo a veces basta un gesto mínimo para desestabilizarlo todo. Y pensé sobre todo en el día siguiente. Porque a diferencia de las novelas, aquí no venía un final ni una confesión. Aquí todo seguía. Igual. Pero ya no. Desperté antes de que sonara el reloj biológico que solía marcarme el ritmo de las mañanas. Aún era oscuro y por un momento dudé si realmente había dormido o simplemente había pasado la noche dando vueltas bajo las sábanas. La sensación en mi cuerpo era la de quien ha vivido algo que aún no ha sido asimilado. No cansancio. No angustia. Algo más parecido a una pausa suspendida entre dos realidades. El día anterior se sentía cercano, casi intacto, como si las horas no hubieran pasado desde que apagué la luz. Me quedé tendida, escuchando los sonidos que poco a poco volvían a ocupar la casa. No había pasos, ni voces. Solo el tic-tac del reloj del pasillo y algún coche lejano rompiendo el silencio exterior. Cerré los ojos y traté de ordenar mis pensamientos, pero todo lo que venía era confuso. No me arrepentía. Eso era lo más desconcertante. Esperaba culpa, una de esas que se instalan en el estómago y no sueltan. Pero no la sentía. No aún. Solo una conciencia aguda de lo que había ocurrido, y de que eso modificaba algo. No todo, pero sí algo esencial. Me levanté sin hacer ruido, bajé las escaleras con cuidado de no crujir los peldaños y fui a la cocina. No esperaba encontrarlo allí, pero al encender la luz, supe que ya había pasado por el lugar. Había una taza usada en el fregadero, y un plato con restos de pan en la encimera. No sabía si se había ido a caminar o simplemente se había encerrado en su habitación. En cualquier caso, agradecí no tener que enfrentar la conversación inmediata, ese momento torpe donde se intenta dar sentido a lo que fue claramente un impulso, pero también una decisión. La mañana transcurrió con lentitud. Ordené papeles viejos, revisé correos sin responder, limpié la alacena. Cualquier excusa para mantener las manos ocupadas. No encendí la televisión ni puse música. Quería el silencio, no para esconderme en él, sino para escucharme mejor. Había algo en mí que empezaba a cambiar de lugar. No era un giro brusco, sino un desplazamiento casi imperceptible, pero sostenido. Una voz interna que comenzaba a sonar con más claridad. Alrededor del mediodía, lo escuché bajar. No me giré enseguida. Fingí estar concentrada en cortar unas verduras. Cuando lo hice, él ya estaba sentado a la mesa, con un libro entre las manos. Me miró y sonrió con discreción. Nada en su gesto indicaba incomodidad o expectativa. Y eso, de alguna forma, me tranquilizó. Como si compartiéramos el mismo pacto de no forzar palabras que no fueran necesarias. Comimos juntos, sin mucha conversación. Yo hablaba del clima, él respondía con frases cortas, amables. No era distancia. Era otra cosa. Como si ambos supiéramos que necesitábamos procesar las cosas desde dentro, cada uno en su tiempo. En un momento me preguntó si podía salir a caminar un rato por el parque cercano. Asentí sin decir más. Vi su espalda alejarse por la ventana y sentí por primera vez un leve pinchazo de miedo.
No por él, sino por lo que significaría volver a la normalidad después de este paréntesis. Cuando se fue, me senté en el sillón del salón y tomé uno de los libros que había apartado semanas atrás. No lo abrí. Me quedé mirándolo, tocando su portada con los dedos. Me di cuenta de que muchas cosas en mi vida eran así, presentes al alcance de la mano, pero no vividas. Guardadas para después. Para un momento que nunca parecía llegar. Me pregunté cuántas veces había postergado deseos, decisiones, incluso preguntas. Todo por mantener una estabilidad que ahora me daba cuenta, no era más que un equilibrio de apariencias. En la tarde salí al jardín. El cielo estaba despejado, pero la tierra aún húmeda de la lluvia del día anterior. Caminé entre las plantas, revisé las hojas, saqué malezas con una calma nueva. Como si cada gesto me ayudara a volver a mí. Vi una flor abierta, que no recordaba haber plantado. Me detuve frente a ella varios segundos, fascinada por lo inesperado. Era como si algo pequeño pero bello insistiera en recordarme que la vida no espera a que estemos listos. Volvió al caer la tarde. Su rostro tenía el brillo del sol y algo en su expresión era más liviano. No hablamos de su paseo, ni de lo que había pensado. Yo tampoco ofrecí explicaciones. Simplemente le pregunté si quería una taza de té y preparamos todo como si fuera cualquier día. No había tensión, pero sí un cuidado extremo en cada movimiento. Como si ambos supiéramos que estábamos caminando sobre algo frágil. Al anochecer, encendí una lámpara y me senté a escribir en una libreta antigua. No tenía intención de escribir nada profundo, solo algunas palabras sueltas. Empecé con listas, cosas que recordaba de mi infancia, olores que me traían calma, frases que me habían marcado. Alguien me dijo una vez que cuando no sabes qué sentir, lo mejor es escribir lo que recuerdas. No para entender, sino para vaciar. Para dejar espacio a lo nuevo. Él pasó por el pasillo, rumbo a su habitación. Se detuvo un segundo y me deseó buenas noches. Le respondí con un gesto. Después del sonido de su puerta, la casa volvió a quedarse en silencio. Subí a mi habitación y me acosté sin encender la televisión ni el celular. Cerré los ojos y respiré hondo. No había certezas. No sabía qué pasaría al día siguiente. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba no saber. Porque al menos ahora, sentía que cada día tenía un peso distinto. Uno real. Palpable. Y ya no estaba esperando que pasara algo. Ahora, estaba atenta. A lo que ya estaba pasando. La mañana siguiente trajo consigo un cielo limpio, sin rastros de la lluvia de los días anteriores. Era uno de esos días en que la luz entra sin pedir permiso por cada rendija, tocando todo con un brillo exagerado que hace imposible ignorarla. Me desperté más tarde de lo habitual. El cuerpo me pesaba, no de cansancio físico, sino de una tensión acumulada que apenas comenzaba a aflojar. Al mirar por la ventana, el jardín brillaba con pequeñas gotas aún suspendidas sobre las hojas, como si la noche hubiera querido quedarse un poco más. Me levanté con calma. No tenía intención de hacer grandes cosas, pero tampoco quería permanecer inactiva. Necesitaba movimiento. Acción. Una que no tuviera que ver con lo emocional, sino con lo tangible. Algo que me permitiera mantener los pies en el suelo. Al bajar a la cocina, él ya estaba allí leyendo el periódico con una taza de té entre las manos. Me saludó con una sonrisa leve y yo respondí con un gesto similar. No había tensión, pero sí una especie de cuidado excesivo, como si ambos estuviéramos midiendo cada movimiento para no alterar la frágil estabilidad que habíamos alcanzado. Durante el desayuno, mencionó que quería ir al centro de la ciudad. Había escuchado sobre una exposición de fotografía en una galería pequeña. Lo dijo sin mirar directamente, con la voz tranquila, como quien lanza una piedra al agua esperando no hacer olas. Le dije que me parecía una buena idea. No me invitó explícitamente, pero entendí que el ofrecimiento estaba implícito. Asentí sin necesidad de palabras. Acordamos salir después del almuerzo. Pasé la mañana ordenando papeles en la sala de estar.
Encontré cartas antiguas postales, algunas fotos de viajes que ya casi había olvidado. Verlas me provocó una mezcla de melancolía y gratitud. No porque fueran recuerdos felices en sí, sino porque representaban partes de mi vida que de alguna forma me habían traído hasta aquí. En una de las fotografías, mi esposo y yo aparecíamos en la playa. Él me abrazaba por los hombros y ambos sonreíamos. No pude evitar mirarla por un momento más largo. Me pregunté qué se había perdido entre ese instante y este presente. No encontré una respuesta. Guardé todo de nuevo en orden sin aferrarme. Almorzamos en silencio. Cada uno concentrado en su plato como si estuviéramos cuidando no traspasar un límite que aún no se había definido. Él se ofreció a lavar los platos. Lo dejé hacerlo sin discutir. Subí a cambiarme de ropa, algo más apropiado para salir. Frente al espejo dudé entre dos blusas. Una era más formal, la otra más ligera. Elegí la segunda. No porque quisiera provocar, sino porque me sentía más cómoda en ella. Más yo. Salimos caminando. El trayecto hasta el centro fue tranquilo. Hablamos de cosas superficiales, el clima, el tráfico, un restaurante que parecía haber cerrado. Pero detrás de cada frase se escondía otra conversación más profunda, no dicha. Una que ninguno de los dos parecía dispuesto a iniciar aún. Al llegar a la galería, el ambiente nos obligó a bajar la voz. Las paredes estaban cubiertas de imágenes en blanco y negro. Rostros, paisajes, detalles urbanos. Cada fotografía tenía un pequeño texto debajo o apenas una frase. Nos movíamos despacio, observando cada una con atención. En un rincón había una imagen que me detuvo. Una mujer mayor, sentada en una silla de madera, mirando por una ventana. Su expresión era neutra, pero su postura revelaba una historia no contada. Me quedé allí observándola, hasta que sentí su presencia a mi lado. No dijo nada, pero su mirada también se fijó en la fotografía. Me pregunté si él vería en esa imagen lo mismo que yo. El paso del tiempo. La espera. La vida suspendida entre decisiones que nunca se tomaron. Después de la exposición, caminamos sin rumbo fijo. El sol comenzaba a caer, tiñendo todo de un color ámbar que me recordó los fines de verano en mi infancia. Nos detuvimos en un pequeño kiosco a comprar una botella de agua. Nos sentamos en una banca del parque cercano. El aire era fresco con el murmullo lejano de la ciudad como fondo. Él rompió el silencio. Me dijo que nunca había estado tan tranquilo con alguien con quien no compartiera historia. Que sentía, conmigo, una especie de reconocimiento. Como si algo en su interior supiera que no necesitaba explicarse. Yo no supe qué decir. Pero tampoco sentí la necesidad de responder. Él no buscaba confirmación. Solo compartía. Caminamos de vuelta a casa cuando ya caía la noche. Las luces de las casas comenzaban a encenderse, y el olor a cena flotaba en el aire. En el umbral de la puerta, hubo una pausa. Ninguno de los dos hizo ademán de entrar primero. Era como si supiéramos que esa transición del afuera al adentro marcaba también un cambio más profundo. Finalmente abrí la puerta y lo dejé pasar. Pasamos la noche juntos. Al día siguiente desperté temprano, antes que el sol comenzara a filtrarse por las cortinas. No sabía qué esperar de esta mañana. No sabía siquiera qué esperar de mí misma. La sensación de incertidumbre flotaba en el aire, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento pudiera desvanecerse con el primer movimiento en falso. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, de no perturbar la quietud que llenaba la casa. Bajé a la cocina con la intención de prepararme un café, como cada mañana, pero algo en el ambiente me decía que todo era diferente. El sonido de los pasos en el piso superior me hizo detenerme. No quería que él me encontrara en ese estado de incertidumbre. No quería enfrentarme a esa conversación, a ese momento que sabía que debía llegar, pero que aún no me sentía preparada para tener. Él bajó sin hacer ruido como si hubiera sentido que debía actuar con cautela, al igual que yo. Me saludó con un gesto sencillo, una sonrisa tranquila.
No dijo nada de inmediato. No preguntó nada. Simplemente se sentó en la mesa y empezó a hojear el periódico, sin apresurarse, sin prisa. Yo me movía en la cocina, pero con cada paso que daba, mi mente iba más rápido que mis piernas. Pensaba en todo lo que habíamos hecho, en lo que habíamos compartido en esos días. Pensaba, sobre todo, en cómo todo eso se había filtrado de forma tan natural, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, y aún así, sin que ninguno de los dos pareciera arrepentirse. De repente me di cuenta de que él no me estaba observando. No lo había notado hasta ese momento, pero ahí estaba, sentado en su lugar, con la mirada fija en la hoja del periódico, sin tratar de leer lo que estaba delante de él. No era que estuviera distante, pero su silencio tenía algo de pesadez, como si algo estuviera en el aire entre nosotros, pero ninguno de los dos se atreviera a nombrarlo. Me senté frente a él sin hablar, pero al mismo tiempo sabiendo que debía decir algo. Estaba esperando una señal. Pero lo que me sorprendió fue que él no rompió el silencio. Tampoco lo hice yo. Durante unos minutos nos quedamos allí, en una especie de calma tensa, que no se sentía como una separación, sino más bien como un momento compartido que ninguno de los dos estaba dispuesto a romper. Fue él quien finalmente rompió el silencio, pero lo hizo de una manera que no esperaba. Sin levantar la mirada del periódico, dijo: «No necesitamos hablar sobre lo que pasó, ¿verdad?». Las palabras fueron sencillas, casi neutras, pero cargadas de una especie de serenidad que no había visto en él antes. No hubo reproche en su voz, no hubo enfado. Solo una aceptación que me dejó momentáneamente sin palabras. No, respondí casi sin pensarlo. No necesitamos hablar de eso. Pero lo que realmente quería decir era que en ese momento, no estábamos listos para hablar sobre lo que significaba todo eso. No quería hacerle preguntas que no tenía respuestas. No quería desenterrar lo que por ahora permanecía enterrado entre los dos. Nos miramos por un momento sin decir nada más. Y fue en ese silencio que sentí que algo se había resuelto. No necesitábamos dar explicaciones ni justificar lo que había ocurrido. Había algo entre nosotros, algo que estaba ahí, que ninguno de los dos podía negar, pero que aún no sabíamos cómo manejar. Decidí no pensar demasiado en ello. En lugar de quedarme atrapada en esos pensamientos, me concentré en lo que había a mi alrededor. En la calma que se había instalado, en la paz momentánea que ambos compartíamos sin palabras. Nos levantamos a la vez y sin decir nada, nos dirigimos a la puerta, listos para salir a dar un paseo. No tenía un destino en mente, solo la necesidad de moverme, de hacer algo que nos permitiera seguir adelante sin enfrentar aún lo que estaba por venir. El aire estaba fresco pero no frío. Caminamos lentamente sin rumbo fijo, el uno al lado del otro, como si todo lo que necesitáramos fuera esa quietud compartida, esa pausa en la que aún no éramos conscientes de lo que realmente había cambiado. Mientras caminábamos, las calles parecían más tranquilas que de costumbre. La ciudad, que normalmente bullía de actividad, se sentía como un lugar suspendido, como si también estuviera esperando algo. Pero que no lo sabíamos. Nadie lo sabía. La caminata fue breve pero suficiente para volver a la casa con la sensación de que algo se había resuelto, aunque no lo entendiera por completo. Al entrar, él me miró una vez más, y esa mirada, cargada de una comprensión silenciosa, me hizo pensar que de alguna manera, ambos sabíamos que ya nada sería lo mismo, pero que eso no tenía por qué ser un problema. A veces las cosas simplemente cambian sin explicaciones, sin advertencias, y uno tiene que aprender a seguir adelante, a aceptarlo sin luchar contra lo inevitable. Pasamos la tarde de manera tranquila. No hablamos de lo que había sucedido. No tuvimos que hacerlo. Pero al mismo tiempo sabíamos que había algo nuevo entre nosotros, algo que ni él ni yo podíamos ignorar. Y por extraño que pareciera, no era algo malo. Era simplemente el comienzo de una nueva comprensión, un nuevo espacio que aún no sabíamos cómo llenar, pero que de alguna manera estaba ahí. Y aunque no supiéramos qué haríamos con él, al menos sabíamos que no estábamos solos en ese espacio. Esa noche al acostarme me sentí diferente. No mejor, no peor, pero diferente.
Como si todo lo que había sido conocido hasta ese momento hubiera sido ligeramente desplazado por lo que había ocurrido. El futuro ya no era una línea recta, sino una curva sutil que nos empujaba hacia un destino incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me asustaba la idea de no saber qué vendría después. El día siguiente comenzó con una calma extraña. El sol se filtraba tímidamente entre las cortinas de mi habitación, iluminando los bordes de los muebles con una luz suave, casi indulgente. Me desperté sin prisa, como si el reloj ya no tuviera poder sobre mí, como si, por primera vez en mucho tiempo, no necesitara preocuparme por cumplir con un horario o por hacer algo que no quisiera hacer. Simplemente respiré hondo y me quedé allí, en la cama, mirando el techo, esperando que el día se hiciera presente por sí mismo. Bajé al salón con pasos lentos, sin la urgencia habitual. La casa estaba vacía en ese momento. El sonido del café goteando en la cafetera era lo único que rompía el silencio. Me senté en la mesa del comedor, observando el pequeño jardín a través de la ventana. Pensé en lo que había ocurrido en los últimos días, en cómo un solo momento, un simple giro de los acontecimientos, había transformado todo lo que conocía. La vida, mi vida, ya no era lo que había sido. Algo se había movido, algo que no podría deshacer ni quisiera hacerlo. Mientras tomaba mi café, escuché los pasos en el pasillo. Él apareció en el umbral de la puerta, con el rostro relajado y la mirada tranquila. No había tensión en su forma de caminar, ni en la forma en que me observaba. Era como si nada hubiera pasado, pero al mismo tiempo, todo estaba cambiando. No necesitábamos decir nada. El simple hecho de estar ahí, en la misma habitación, compartiendo el espacio, era suficiente. Él me sonrió brevemente y sin más se sentó en la mesa, como si la conversación de los días anteriores no hubiera existido. Pero sabía que todo lo que había sucedido estaba en el aire entre nosotros, flotando silenciosamente, esperando ser reconocido. No era necesario hablar de ello todavía, o al menos eso me decía mi instinto. Había algo de tranquilidad en esa forma de ser, de seguir adelante sin prisas, sin forzar las cosas. Pasamos la mañana de manera casual, sin hablar de lo que había pasado. No había necesidad de hacerlo. Estábamos ahí juntos, pero con una especie de respeto tácito, una comprensión silenciosa de que las palabras no podían, ni debían, abarcar lo que estábamos viviendo. Todo lo que sucedió no podía reducirse a una conversación. Era más grande que eso. Era una transformación que no necesitaba ser explicada, solo vivida. En algún momento nos dirigimos al jardín. El aire estaba fresco y el sol comenzaba a brillar con más fuerza, haciendo que todo pareciera más claro, más limpio. Caminamos en silencio entre las plantas, observando cómo la naturaleza seguía su curso, ajena a todo lo que pasaba en nosotros. Era como si el mundo exterior continuara su marcha sin importar lo que sucediera dentro de nosotros. Nos detuvimos frente a una planta que había comenzado a florecer. No dijimos nada. No hacía falta. Miramos las flores por unos segundos, como si estuvieran diciéndonos algo que no podíamos entender del todo. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles fue lo único que se oyó por un rato. De repente él habló, pero sus palabras fueron simples, casi triviales: la primavera parece haberse adelantado este año. Sonreí, que entendí que no buscaba una respuesta profunda. Solo quería compartir un momento de calma, de normalidad, algo que nos anclara a la tierra. A veces las palabras no necesitan ser complejas para tener significado. A veces la sencillez es suficiente. Volvimos a la casa, y esa vez, el silencio entre nosotros no era incómodo. Era como si ambos estuviéramos viviendo algo que no se podía verbalizar. Estábamos juntos, pero sin la necesidad de llenar cada instante con palabras. La compañía era suficiente. Al llegar al salón, me di cuenta de que no sabíamos qué hacer a continuación. El día estaba ahí amplio, lleno de posibilidades, pero ninguno de los dos se apresuraba a decidir qué hacer con él. Pasaron varias horas antes de que volviéramos a hablar. Él se sentó a leer en el sofá, y yo me senté a mi lado, tomando un libro que había dejado a medio leer. Pero no le presté mucha atención. Me quedé observándolo en silencio. Había algo en su forma de estar,
algo en su tranquilidad que me hacía pensar que las palabras no siempre eran necesarias. A veces el simple hecho de compartir un espacio, una quietud, era suficiente. Más tarde, cuando el sol ya se había puesto y la casa se encontraba envuelta en una penumbra tranquila, la puerta de la casa se abrió. No lo habíamos notado, pero él había regresado. Lo vi aparecer en el umbral, con una sonrisa cansada pero genuina. No se necesitaban palabras. Sabía que había estado fuera haciendo algo que debía hacer, pero no era importante saber qué exactamente. Lo que importaba era que estaba de vuelta. Y que aunque nada había cambiado en nuestra forma de ser el uno con el otro, todo había cambiado. Él me miró sin prisa, y yo lo observé con la misma serenidad que sentía en ese momento. No había preguntas ni expectativas. Solo la aceptación de que a veces las cosas simplemente avanzan. Sin apresurarse. Sin apuros. Como el río que fluye sin detenerse, pero sin prisa. En la quietud de la noche, al sentarnos juntos a cenar, ya no sentía esa presión de tener que decir algo. Sabíamos que todo lo que debía decirse, se había dicho. Las palabras sobraban. Y así sin más continuamos la velada como si nada hubiera ocurrido, pero sabiendo que todo había cambiado. En ese cambio, no había derrota ni victoria. Solo un espacio nuevo que compartíamos, sin necesidad de definirlo, sin necesidad de entenderlo completamente. Solo viviendo cada uno en su propia quietud, pero compartiendo el silencio. Y esa fue la paz. El día comenzó sin sorpresas. Me desperté al sonido de la lluvia suave golpeando las ventanas, y por un momento no quise abrir los ojos. El aire olía a tierra mojada, a frescura. No había prisa. Nada que me obligara a salir de la cama. Durante un par de minutos me quedé allí, observando las sombras que formaban los rayos de sol al entrar a través de las cortinas, sintiendo la calma que se había apoderado de la casa. El silencio era distinto. Ya no sentía esa tensión que había marcado mis días anteriores. La casa se había convertido en un lugar en el que podía estar sin pensar en lo que vendría, sin la necesidad de anticiparme a nada. Era como si por fin, todo lo que había pasado hubiera quedado atrás, como una marea que se aleja poco a poco, dejándote en la orilla, quieto, observando el horizonte. Bajé lentamente a la cocina. La taza de café estaba casi vacía, pero la temperatura del agua era perfecta, como si el día mismo estuviera dispuesto a ofrecerme la calma que necesitaba. El sonido del hervir del agua en la tetera era lo único que se escuchaba en ese momento. Me senté en la mesa, observando la ventana. La ciudad, aún oscura, parecía despertar con lentitud. La luz llegaba con una suavidad que parecía no apresurarse. El café en mi taza estaba caliente y aunque el sabor no me parecía tan importante, lo bebí con tranquilidad. Lo necesitaba más como un gesto, como algo rutinario que me anclara a la normalidad. Cuando terminé, no sabía qué hacer a continuación. No tenía planes. No había prisa por cumplir con las expectativas que normalmente me imponía. En ese momento lo vi aparecer en el umbral de la puerta. Estaba vestido con ropa cómoda, una camiseta y pantalones de algodón, sin más intención que comenzar el día como cualquier otro. Sin palabras entró a la cocina, se acercó a la mesa, y se sentó en la silla frente a mí, mirando el café que aún quedaba en la cafetera. No necesitaba decir nada. Lo sentí al mirarlo. No había nada que explicar. ¿Quieres algo? Le pregunté rompiendo el silencio, aunque sabía que no era necesario. Solo un poco de café, respondió con calma, como si estuviéramos simplemente compartiendo un espacio sin más intenciones. Le serví en silencio. No tenía prisa. Los dos lo sabíamos. La tensión de los días anteriores se había desvanecido, pero no se había ido. Simplemente se había transformado en algo que ya no necesitaba ser verbalizado. Era un espacio entre los dos compartido en silencio, donde no había necesidad de explicaciones. Al terminar el café, decidimos salir a caminar, sin rumbo fijo, sin tener que llegar a ninguna parte. La lluvia había disminuido, y el aire fresco nos envolvía mientras caminábamos por las calles, sin hablar. No sentía la necesidad de decir nada.
Las palabras parecían innecesarias. Estábamos juntos, pero cada uno en su espacio, en su propio mundo, sin que eso nos separara. Era como si hubiéramos encontrado un equilibrio donde ya no importaba lo que pasaba afuera. A veces el silencio es más elocuente que las palabras. Y ese día, lo entendí perfectamente. Caminamos entre las hojas mojadas, mirando el reflejo de los edificios en el asfalto sin prisa. Nos detuvimos en un parque cercano. El sol comenzaba a salir, iluminando las hojas empapadas, y el aire fresco me llenaba los pulmones, trayendo consigo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Nos sentamos en una banca. No dijimos nada, pero el hecho de compartir ese momento, de simplemente estar allí, juntos, me hizo sentir que todo lo que había pasado antes no había sido en vano. Había algo en ese silencio que ya no era incómodo. Algo en esa quietud que nos unía sin necesidad de palabras. El tiempo pasó sin que lo notáramos. El día avanzaba lentamente como si el mundo también hubiera decidido detenerse por un rato. No había presión, no había ansiedad por lo que vendría. Estábamos allí en ese espacio compartido, en esa calma que, aunque rara, ahora era reconfortante. Y por primera vez, no sentí que tuviera que hacer algo, ni tomar decisiones apresuradas. Solo ser. Solo estar. Al regresar a la casa, la sensación de haber vivido un momento de pausa, de haber respirado un poco más profundo, se mantenía en el aire. No hacía falta hablar. Sabíamos que algo se había resuelto entre nosotros no por las palabras, sino por la quietud que habíamos logrado compartir. La tarde se deslizó suavemente y aunque no hablamos de lo que había pasado, algo en nosotros había cambiado. No hacia afuera, sino hacia adentro. Sabíamos que aunque la vida seguiría su curso, no seríamos los mismos. Pero no porque estuviéramos luchando con algo, sino porque habíamos llegado a un entendimiento mutuo, sin necesidad de explicaciones, sin urgencias. La noche llegó sin sorpresas. Cada uno se dedicó a sus pequeñas rutinas. La casa seguía en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. No era vacío. Era una pausa tranquila, como si todo estuviera en su lugar, aunque sin saber exactamente qué lugar ocupábamos nosotros. Y esa noche, mientras me preparaba para dormir, no sentí el miedo al vacío que alguna vez había sentido. No necesitaba respuestas. No necesitaba certezas. Solo necesitaba estar en este momento, en este lugar, con todo lo que eso implicaba. Porque a veces simplemente estar es suficiente. Y esa noche por fin, lo entendí.